Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer que estén acompañándonos. Y en la cápsula anterior pudimos ver los tres niveles del ser y cómo funciona en la antigua tradición andina. Y esto era representado por una serpiente en la parte de abajo, encima de la serpiente un puma y arriba de todos ellos un cóndor. Este ejemplo, este objeto incluso que nos mostró el doctor Roth, simula que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y que es nuestro objetivo reconocernos como tal. Repito, somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y que nuestra misión es ascender, en el ejemplo del doctor, hacia el cóndor. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos un dominio completo de cualquier situación que nos esté causando un conflicto. Ahora la pregunta sería, ¿es suficiente esta información para tener una vida feliz o nos hace falta algo más, doctor? Gracias, Fer, por la introducción tan sintética y concreta que hiciste. En realidad, cuando pensamos en pensamiento multidimensional, que es el tema que hemos venido introduciendo, es un concepto muy interesante que enriquece muchísimo lo que se hace en todas las áreas de la terapia, del coaching, incluso de la vida misma, de la autoayuda, del desarrollo personal. Podemos pensar que el pensamiento multidimensional, yo diría que tiene niveles de comprensión. Podríamos hablar de un nivel básico, que es el que estamos introduciendo en este instante, un nivel intermedio, un nivel avanzado y un nivel maestro. Entonces vamos a ir poniendo los peldaños para ir, en este minuto vamos a entrar en el nivel básico y hasta intermedio, diría yo, donde ya se van a ver luces, van a poder verse la importancia que tiene ir entendiendo esto del pensamiento multidimensional. Cuando hablamos de pensamiento multidimensional, yo diría que hay que pensar también en una conciencia multidimensional. O sea, ir desarrollando la conciencia de estas multidimensiones del ser humano, y que el ser humano es un ser multidimensional también, y el universo es un universo multidimensional. Y como bien lo decías tú, Fer, estamos hablando de que somos un ser espiritual con todos estos elementos añadidos. Por eso hay una jerarquía. Si fuéramos un cuerpo con un espíritu, sería el cuerpo mandaría a todos los niveles, y es al revés. Esto, como bien lo has dicho tú, entonces habla de esta jerarquía. Podemos hacer una analogía para México y Estados Unidos con un águila también, que también el cóndor es más andino, pero el águila también representa la misma característica del cóndor. Es un ave que vuela a las tremendas alturas y vuela tan alto que esa ave puede incluso ver la curvatura de la Tierra. O sea, es así de alto que vuela. Entonces, y podrías también repasar, aunque creo que también hay pumas en Centroamérica y en Norteamérica, por el jaguar, que también es un animal como un poco más conocido quizás en la zona de México, ¿cierto? Y de Estados Unidos. Y el puma igual camina por todos lados, pero el jaguar y el águila podrían ser también para aquellos que se sientan más familiares con ese tipo de aves. Acá es más familiar para nosotros, y estoy en Chile en este minuto, el cóndor. Perdón, que te interrumpa, doctor. De hecho, también para hacerlo un poco más, digámoslo, hacia nuestros territorios, el libro más leído en esta zona es la Biblia, y menciona uno de los puntos a alcanzar, dice, volarán como las águilas. Y eso es el simbolismo de que pues, la vista del águila tiene un dominio completo, ¿verdad? No sé si te refieras a esa parte de la visión. Exactamente. Exactamente, porque cuando tú te elevas en esta multidimensionalidad del ser humano, porque tú te puedes elevar hasta el cuarto nivel, que sería la visión del cóndor o del águila, que es un nivel donde tú ya ves la curvatura de la Tierra. En el tercer nivel, que no aparece en la trilogía andina, ya se habla de un colibrí en los Andes, que también es un colibrí, está por todos lados, ¿cierto? No aparece en la trilogía andina, pero está como medio involucrado en el cóndor, que también es un ave que ya no está pegado a la tierra. Fíjate que el puma todavía camina por la tierra. Ahora la serpiente se arrastra por la tierra. El puma ya se eleva un poco y tiene una visión un poquito más elevada, que sería el nivel de las emociones. Pero luego viene el colibrí, que se eleva más arriba del puma, pero no tanto como el cóndor o el águila,
y que tiene una serie de particularidades, y podríamos hablar que esa es la mente abstracta, y ya el cóndor es lo espiritual, ya, o el águila, que ya se eleva a alturas que es inconcebible para un puma, o es inconcebible para la serpiente mucho más. La serpiente tiene una visión a ras de tierra, se arrastra sobre la tierra. Entonces, al ser humano, al hablar de una conciencia multidimensional, un ser humano multidimensional, ya tú puedes estar avanzando, y yo diría que allí llegaron las disciplinas, por ejemplo, de la PNL, la hipnosis, han llegado hasta al pensamiento bidimensional, el Puma, a entender que las emociones tienen una importancia. Hay ciertas disciplinas que no alcanzan todavía ni siquiera la bidimensionalidad, como es la medicina. Tú vas a un médico y un médico te examina por todos lados y una enfermedad psicosomática los vuelve locos, porque la enfermedad psicosomática se origina en niveles superiores al físico, ¿ya? Y tú le derivan a un psicólogo, que un psicólogo, si no está preparado bien en la emoción y todo eso también, o un psiquiatra, que es más médico, le va a dar fármaco, que sigue siendo una solución unidimensional de física, ¿ya? Entonces, es que cuando tú vas elevándote en estos niveles, y como te digo, hay diferentes niveles de comprensión, aplicación y práctica de esto, ¿ya? Hablando en el nivel básico, introductorio, y adentrándonos un poco en el intermedio, podemos ver de que al hacer esto, estamos ampliando también nuestro nivel de conciencia. Comenzar a ver el universo como algo multidimensional, ¿ya? Y no ser como un astrónomo que simplemente mira un planeta y de la Tierra a la Luna, por ejemplo, y observa solamente sus cráteres, observa cuánto volumen tiene, a qué velocidad se traslada, pero resulta que esa luna quizás tenga algo más, una energía especial, que puede llegar hasta nosotros. Y los chinos, por ejemplo, llegaron a una bidimensionalidad en la acupuntura también, donde ellos hablan de energías que vienen del cosmos, energías que vienen del viento, etc. Y se están elevando a un nivel bidimensional. Pero vamos a llegar a la cuarta dimensión, ya que es lo espiritual. Acá, en este momento, vamos a elevarnos, yo diría, hasta un tercer nivel, que sería la mente. ¿Ya? Nazca, las figuras de Nazca son muy importantes porque esta civilización del pasado, como yo creo que ellos entendieron que se iban a extinguir, se iban a desaparecer, y dejaron símbolos, dejaron metáforas vivientes en sus templos, en sus lugares, y una de ellas la figura de Nazca. Siempre la gente se pregunta por qué Nazca no se puede ver desde la Tierra. Tú vas a Nazca, yo he estado en Nazca, tú miras y ves solamente como una zanjita. No se ve nada, en realidad se ve nada. Pero si tú te subes a una colina que esté por ahí cerca, empiezas a darte cuenta que es un dibujo. Es decir, para poder comprender algo, tienes que elevarte de nivel. Y si tú te subes a un avión, ves la figura entera. ¿Ya? Como tenemos un pensamiento unidimensional como sociedad, ¿ya? Y recién avanzando la bidimensionalidad a través de las disciplinas como hipnosis, la PNL, ¿cierto? La misma inteligencia emocional, de la psicología, etc., estamos empezando a entender otras cosas. Pero si tú le preguntas a un científico por qué Nazca lo hizo así, no tiene ni idea. ¿Ya? Hay un mensaje allí que te están diciendo: elévate a las alturas para entender, para ver las figuras, para ver tu vida, para entender tu existencia y el mundo. Y yo decir, no, esto no entiendo, o gente a decir, son extraterrestres que vinieron acá. Porque como que fueron zonas de aterrizaje, porque están viéndolo todo desde la perspectiva física, ¿ya? Entonces, dejaron ese mensaje para el futuro. Se dice que hay una profecía en los Andes, que yo la escuché cuando niño, que decían que después de 600 años, desde la llegada de los españoles, se iba a producir, bueno, ellos sabían que iba a haber una destrucción, la tradición de los Andes se iba prácticamente a desaparecer, y que 300 años más, estamos hablando del año 1400, iba a haber una era de la conciencia. Ellos hablan de la era de Pachacútec. Pachacútec es un emperador que obtuvo un elevado nivel de conciencia. Dicen que bajó de una montaña iluminado en luz, como Moisés, una cosa muy parecida a los Andes. Y él, cuando se habla del retorno de Pachacútec, algunos todavía creen que es como el retorno de Jesucristo, una cosa así, que viene nuevamente un Mesías. La verdad es que cuando tú conversas con aquellos que entienden un poco más los fragmentos de esta, y la persona que me instruyó a mí, mi maestro, me dijo eso, Pachacútec no va a llegar, dice, lo que va a hacer es que va a despertar. Pachacútec significa la conciencia. Llega un momento en 600 años más, que es esta época que estamos viviendo, donde el ser humano tiene que despertar su conciencia. Y el pensamiento multidimensional es una de las herramientas que te va a llevar a ese despertar de la conciencia, para encontrar soluciones diferentes.
Y yo te voy a poner dos ejemplos, Fer, si me permites, de mi Adelante. práctica personal, profesional. Hace unos 3 meses atrás, me tocó atender a dos médicos muy exitosos, mujeres, dos médicos mujeres exitosas, tremendamente exitosas, con un muy buen vivir, con mucho conocimiento y muchos grados académicos, jóvenes sí, muy estudiosas, y ambas acudieron para que yo las ayudara con un problema que tenían. No se conocían entre ellas, llegaron justamente en la misma época, por eso me llamó la atención. Y venían con problemas de enfermedades cutáneas, las dos. ¿Ya? Enfermedades cutáneas que tú te puedes imaginar, un médico tiene todas las herramientas para poder curarse a sí mismo y tiene todos los colegas para curarse y tiene todos los psiquiatras, porque eran personas académicas, además, muy destacadas. Pero venían deshechas porque no sabían qué hacer. ¿Ya? Una venía con unas alergias que tenía los ojos hinchados, que ya no podía ni siquiera ver. Y la otra venía con una psoriasis. ¿Ya? Entonces, si yo no hubiera tenido este alcance de un pensamiento multidimensional, yo habría ascendido en mi pensamiento bidimensional, si solo hubiera quedado con la PNL y la hipnosis, que fue donde yo me formé, ¿cierto? Y lo que me transmitió Van, el Grinder, lo grande. Yo había dicho, ya, vamos a ver, le voy a dar unas sugestiones para que estas sugestiones entren y alivien la alergia, o alivien todo este problema cutáneo. Se hubiera marcado esto desde el punto de vista de los estados crepusculares o la hipnosis. O se hubiera marcado desde el punto de vista de la PNL, quizás la habría hecho imaginar, o le habría tomado las submodalidades de una alergia, por ejemplo, de una costra, por ejemplo, que es cuando una herida está cicatrizando, y le habría puesto estas submodalidades a la imagen que ella tenía de la alergia o de la psoriasis, y supuestamente se habría curado. Es probable que haya ocurrido eso, ¿cierto? De hecho, lo hice en algún momento, pero dije que hay algo más. Y subí a un tercer nivel de comprensión, que es, ¿qué hacen ellas con su mente? Y les pregunté, ¿qué haces tú cuando te miras al espejo? Después las mujeres son muy amigas de los espejos, ¿cierto? Los hombres también algunos, ellos son más amigas que nosotros, y el maquillaje y todo eso. Y las dos me respondieron, cada vez que me miro al espejo me insulto. Me digo, eres una fea, eres una cerda, eres una... Mira, no te voy a decir las groserías que se decían, se atrevieron a contarme porque estábamos en un área terapéutica y ellos confían en quien la está ayudando. Pero eran groserías de grueso calibre y que se los decían cada vez que se miraban al espejo. Entonces, en el nivel del cóndor, o del colibrí, ¿cierto? Que está un poquito más abajo del cóndor, la mente, ellas utilizaban su mente para destruirse ellas mismas. Entonces, si yo solamente hubiera trabajado con PNL, hipnosis, habría tenido un resultado, pero habría tenido recidiva. Porque ellas volvían a insultarse todos los días. Y eso yo no lo paro con la hipnosis, yo no lo paro con la PNL. Entonces, tuve que hacer un cambio en la forma como ellas estaban enfocando su mente. Porque los diálogos internos y las palabras que tú te dices a ti mismo son las más importantes que hay en tu vida. Entonces, les enseñé a ellas, y esto se aplica, y ellas resolvieron este problema en cosas de semanas. Se resolvió absolutamente todo. Pero les sugerí que pusieran en el espejo, con un lápiz de labios, ¿ya? O un plumón, pero tenían lápiz de labios, soy hermosa, soy extraordinaria. Esas dos frases. Y las pusieron en su espejo. Y cada vez que iban a mirarse al espejo, recibían este impacto. Y literalmente les prohibí que utilizaran nuevamente un lenguaje ofensivo con ellas. ¿Por qué? Porque ellas estaban materializando su enfermedad todos los días. Un terapeuta lo que puede hacer es corregir lo que alguien ha hecho en el pasado, pero no puedo corregir lo que va a hacer en el futuro. Ahí vamos a hablar del tiempo circular, que es un concepto muy novedoso que he estado incorporando de estos fragmentos de esta tradición, enseñanzas desconocidas de los Andes, que es el tiempo circular, que todo se repite. Lo vamos a hablar un segundo más, porque no quiero confundir aún. Pero ellas estaban aplicando esto todos los días en tiempo futuro. O sea, terminaron una sesión y al otro día se van a insultar de nuevo. Entonces, si yo trabajaba como me enseñaron a mí en su época, de solo trabaja sus modalidades, trabaja con el inconsciente, sí, iba a resultar. Pero ellas estaban haciendo el trabajo contrario todos los días. Era como generarse una hipnosis con ellas mismas diariamente que iba a anular mi hipnosis. Y eso
Si yo no hubiera entendido lo del pensamiento multidimensional, me habría quedado solamente con el pensamiento bidimensional y habría tenido una solución, pero no habría sido la definitiva. ¿Ya? Lo mismo pasa, lo mismo pasa con otras áreas como la acupuntura, las flores de Bach, que tú las puedes aplicar terapéuticamente, pero si no cambias la forma como la persona dialoga consigo misma, las imágenes que sostiene diariamente sobre ellas va a haber siempre recidiva. Y la persona, el terapeuta a lo mejor puede hacer mucho dinero con eso, porque va a tener a alguien que está volviendo todo el tiempo y puede hacerse muy rico, pero no es la idea. A la gente hay que ayudarla de verdad, ¿cierto? Y yo creo que una persona, lo mejor es, tú cobras más caro. Yo soy una persona, por ejemplo, que mis tarifas son las más altas de Chile, pero mis pacientes vienen a mí, o mis clientes, o mis coaches, como tú quieras llamarlo, ¿ya? Prefiero llamarlos coaches, clientes suena muy comercial, ¿ya? En un breve tiempo y cobrar un poco más porque vale lo que tú haces. Cuando tú das soluciones definitivas, las personas están dispuestas a pagar mucho, mucho, mucho por su problema, a estar teniendo una persona, ¿cierto?, que venga 20, 500 veces a ti, eso no es ético de partida, si tú tienes un conocimiento que es superior. No digo que no sean éticos los que hacen, los acupunturistas, sino que simplemente si se elevan a otro nivel van a tener más soluciones. Sí, de hecho, justamente tocas un punto muy importante de lo que es el coaching. De hecho, mi lema y el lema de varios colegas es: el coach no te va a dar las respuestas. El coach tiene todas las preguntas y el coachee es el que tiene todas las respuestas, tal y como lo hiciste con esa pregunta poderosa, abierta. ¿Qué es lo que haces frente al espejo? O sea, tú tenías la pregunta y ellas tenían que dar su propia respuesta. Ah, hago esto, esto, y entonces tú tienes la información, las llevas a que miren la información, viene la toma de conciencia, les dices qué hacer, las apalancas, las anclas, y entonces es trabajo de ellas estar regresando para ver que les funciona. Entonces realmente todas las respuestas están en el interior de cada uno de nosotros. Mencionaste también algo importante, doctor, que la mayoría de las personas, incluso muchos colegas, te hacen ver las perspectivas de la situación de una manera, digámoslo así, desde el puma cuando mucho, pero normalmente es desde la serpiente. Te dicen, si tú no ves la situación como es, aléjate tantito, quítale la carga emocional y aléjate. Eso es lo que normalmente se dice. Para que cambie tu perspectiva, tienes que alejarte de la situación para que la puedas ver completa. Y es cierto hasta cierto punto, pero ahorita tú tocaste una palabra por demás interesante que es elévate. Entonces, no es lo mismo alejarte para que veas la cosa más pequeña y puedas verla completa, a que te eleves, que aparte de verla más pequeña, la ves desde otra dimensión, justamente. Entonces, tienes mayor visión que solamente alejarte en la tierra, sino elévate. Eso es interesante y eso es lo que creo yo que hace la diferencia. No solo es cambiar la perspectiva en una dimensión, sino en toda la dimensión, ¿no? Eso es muy interesante. Y tengo aquí también en mis notas justo lo que mencionabas de los médicos. Incluso yo que tengo bastantes familiares que son médicos de profesión, les digo a manera de broma, ya saben que así soy, le digo, necesito que me recetes una pastilla para el nudo en la garganta de tristeza que tengo. Y es que eso no existe, pero se siente, ¿no? Y nadie lo puede negar. Necesito que me des una pastilla para el susto, para la impresión que tengo. No, te mandan a dormir, porque realmente no hay una pastilla, algo que cure esos síntomas energéticos, ¿verdad? Entonces es ahí donde se quedan y es difícil al principio ganar credibilidad con los científicos, pero después que ellos van experimentando esas situaciones, acuden contigo porque dicen, es algo que yo no puedo hacer ni mis colegas porque tienen la misma mente que yo, entonces necesito a alguien que tenga una visión diferente, que no solo se aleje de la situación, sino que se eleve. Y es ahí donde es una satisfacción muy grande poder ayudar a las personas.
ese es un punto crucial que acabas de tocar y lo dijiste y lo subrayaste muy bien, Fer. Eso de elevarse en lugar de alejarse. Por eso uno tiene que analizar lo que ha ido aprendiendo. No hay que conformarse con todo lo que te dicen, pensando, como decía ayer también, y recordando un poco, de que todas las disciplinas están impregnadas del pensamiento del creador. Y el pensamiento del creador, si no es multidimensional, a lo más bidimensional, te va a mostrar una disciplina bidimensional, con soluciones bidimensionales, que no son las que van a dar completamente la solución. Porque al elevarte, como dices tú, no alejarte permaneces en el mismo nivel. Quizás puedas de pronto neutralizar una emoción si te alejas, pero no la solucionas. Mientras que si te elevas en jerarquía y desde arriba los problemas se resuelven abajo. Ya me gustaría vamos a ir hablando de lo que es el modelo de plasmación del pensamiento, porque esto, como te digo, Fer, vamos a ir de a poquito, porque hay 4 niveles de entendimiento del pensamiento multidimensional, que tiene muchas profundidades, ¿ya? Y vamos a ir entregando estas perlitas, ¿cierto? De a poquito también para que vaya entendiéndose lo que estamos hablando. Es correcto. ¿Ya? Te voy a hacer me gustaría hacerle un regalo a las personas que están escuchando esto, si son personas, especialmente si no tienen mucha formación. Adelante, Por adelante. ejemplo, que es un regalo para que se lleven un regalo también. Por ejemplo, que copien lo que les sugería a mis coaches, las médicos, las doctoras, que pongan en su espejo. Pueden hacerlo también los hombres, y nosotros también en algún momento vamos a afeitarnos, ¿cierto? O vamos a arreglarnos un poco, no con tanta frecuencia, pero sí, también vamos. Poner allí con un plumón rojo o con un lápiz labial, ¿cierto? La frase más que te impacte más. Por ejemplo, la mujer que tiene problemas de belleza, soy bella, o que no se cree bella. O una persona, por ejemplo, que no se valora a sí mismo, poner allí, soy una valiosa. ¿Ya? Y una frase que te impacte y dejarla allí unos 20 días, unos 30 días, de tal manera que ese pensamiento que se va a producir a un nivel más alto que la emoción, va a ir generando un cambio en la emoción y puede hacer un cambio dramático, esta pequeña práctica. Esta práctica viene de un famoso estudioso del subconsciente del inicio del siglo XX que se llama Claude Bristol. Y él escribió un libro que se llama El poder de la voluntad, que a lo mejor lo encuentras por allí. Y ese libro, él menciona esta práctica del espejo. Es una práctica que yo la aconsejo. Él habla incluso que producía cambios tan dramáticos como menciona el caso de un señor que estaba ebrio, se le fueron las copas en una comida y tenía que dar una conferencia. Y estaba problemado, que se embriagó y tenía que dar la conferencia a los minutos, a la media hora. Y dice él que él lo siguió y él aprendió esto con ese señor, y lo espió y se fue a su habitación ante la conferencia de ebrio, y se pone frente al espejo y le dice, estás sobrio, y le empieza a repetir esta frase, y vio que en 5 minutos se le fue la ebriedad. Bueno, esto fue tan impactante para él que desarrolló todo un sistema con el espejo. Pero en el fondo, trabajando con pensamiento multidimensional es simplemente un mecanismo de ayuda, de un espejo. Y él, incluso este espejo lo ponía frente a vendedores, en la época de él, en 1920. Estos vendedores ponían, antes de hablar, por ejemplo, por teléfono, en 1930, 40, ponían, soy extraordinario en las ventas. Entonces, este mensaje, cada vez que iban a llamar a alguien lo veían, y dice que las ventas de la compañía subieron enormemente, porque empezaron a materializar realidades en lo físico distintas. No es solo convencerte a nivel emocional, ya voy a hablar del mecanismo de plasmación, está muy estudiado esto, pero gracias al descubrir estos fragmentos me fue posible entender estas cosas, no con los maestros que tuve en Occidente. Entonces, los vendedores empezaron a aumentar sus ventas de una manera fantástica, porque no solo cambiaron su emoción del nivel de la mente bajas al puma, que es la emoción, sino que esto materializó realidades distintas. Es un tema que ya va más allá, como te decía, de la hipnosis y la PNL, donde la hipnosis y PNL se conforman con que la persona se sienta mejor, pero no plasmar nuevas realidades.
ya que ya es el tema del Magic Coaching, que esta disciplina que hemos desarrollado, pero que igual tengo que mencionarla acá, porque estos temas de fronteras es un tema de fronteras como las fronteras de los países, es un asunto consensual. Hasta dónde avanzamos en el Magic Coaching, nos quedamos solo en la sanación, hasta dónde, ¿cierto?, lo iniciático parte por la sanación, son fronteras difusas igualmente. Tengo que mencionar igual elementos del Magic Coaching. La materialización mediante el pensamiento. Ok. Y fíjate, doctor, esto que mencionas, para algunas cosas es una obviedad, pero para otras donde tenemos ciertos problemas nos cuesta trabajo. Normalmente, cuando una persona tiene frío, lo que hace es tratar de ponerle calor a su cuerpo, es decir, lo contrario, se abriga, se pone chamarras, qué sé yo. Cuando alguien tiene calor, pues se quita ropa o prende el aire acondicionado y tratas de enfriarte. ¿Por qué no se nos ocurre cada vez que me veo al espejo y me digo estoy fea, como el caso de la doctora, hacer lo contrario y poner estoy hermosa? O sea, es algo que ya lo traemos inconsciente, pero a veces no le prestamos la atención necesaria. E insisto en el punto, la solución a nuestras situaciones la tenemos nosotros en el interior. No la tiene la persona que está enfrente, incluso no la tiene el terapeuta. El terapeuta me va a ayudar a llevarme a mi interior porque yo soy el que tiene todas las soluciones a mi problema. Exactamente. Mira, tú como que me vas adivinando el pensamiento hacia lo que iba a decir. Es un tema que muy recurrente y clave lo que tú mencionaste, que yo diría que hay una especie de arrogancia de pronto de parte de los que somos hipnoterapeutas o coaches, ¿cierto? O incluso mentores, no sé, de pensar que la otra persona tiene menos poder que uno, y eso es un error gravísimo que le sugiero a todos los que hacen terapia, que están escuchando, si lo tienen, por favor, corríjanlo. Yo alguna vez lo tuve también, ¿ya? En la infancia como terapeuta tuve también la arrogancia de yo voy a curar a esta persona, ¿ya? Yo lo voy a curar, yo tengo el poder. El poder jamás lo tiene uno, lo tiene la persona. Y por eso fallan muchas terapias, porque el poder no lo tienes tú, ¿ya? La persona, el paciente, el coachee, el cliente, llámalo como tú desees, es una persona con un enorme poder. Y tan grande ese poder que él es capaz de crearse todos sus problemas. Todos los problemas que la gente tiene, y no hablemos solamente de problemas emocionales, a los que estamos acostumbrados a la hipnosis, la PNL, el coaching, sino problemas materiales concretos, finanzas, dinero concreto, materialización de una vida diferente, salud física, hablemos del cuerpo físico, células, hablemos de relaciones amorosas, que no aparece la persona correcta en la vida. Son todas cosas que las personas están creando. Si yo no tengo eso, es creación mía. Fíjate en el espejo, ese ejemplo de estas dos pacientes. Ellas se creaban su problema. Yo simplemente las tuve que dirigir ese pensamiento en una dirección distinta. Entonces, cuando una persona dice, yo tengo tanta pobreza, o sea, no, yo necesito riqueza, necesito que me den riqueza, necesito prosperidad, necesito amor. La verdad es que no necesita eso. Lo que necesita es tener menos pobreza, es deshacerse de la pobreza, es deshacerse de la soledad, porque están creando eso, lo están teniendo en abundancia. Entonces, cuando yo veo a alguien que dice, soy pobre, veo a una persona que tiene un enorme poder y está materializando la pobreza. No veo una víctima, veo un gigante que usa una vara mágica para tener pobreza. Entonces, todos los estados que llamamos de disfuncionales o de problemas sociales, problemas de la gente, problemas personales, amor, salud, prosperidad, bienestar emocional, todo, es simplemente un estado artificial. Naturalmente la persona viene con autoestima, naturalmente tiene un potencial para la prosperidad, naturalmente viene preparado para el amor, pero en su vida le va agregando cosas que crean un estado artificial donde el poder está concentrado en lo que no desea. Y eso
es lo que hay que hacer. Hay una ecuación equivocada en la terapia. La ecuación es, yo tengo que agregar cosas para que la persona esté bien. Y viene la soberbia del terapeuta. Yo agrego mi poder, yo agrego cosas, yo mi conocimiento me necesita. Yo diría que el trabajo real y más poderoso que existe es quitar cosas. Cada vez que tú le quitas lo que la persona está creando, nace naturalmente el potencial que tiene. Y ese potencial materializa lo que la persona anda buscando. Entonces, la idea, y eso lo hemos plasmado en toda esta idea de Meta Destiny, esta institución, ¿cierto? En el método Michain, en el pensamiento multidimensional, en quitar lo que sobra. La persona se queja de que no tiene dinero, quítale la pobreza que está creando. Tiene demasiada pobreza. Tiene soledad, quítale, no le, quiero encontrar una pareja, quítale la soledad y le va a aparecer la pareja. Entonces, este tema, ¿cómo crean esa soledad? Con los diálogos internos. Y también con historias mentales que ellos están produciendo en su subconsciente, historias mentales. ¿Ya? Por eso Erickson era tan amigo de las historias. Y Erickson dio la clave, fíjate, Fer. Erickson me iluminó en esta área, Erickson, con una frase de él, y luego lo entendí al estudiar los fragmentos de esta enseñanza desconocida de los Andes, que él decía, yo hipnotizo a la gente para deshipnotizarlas. Más lo que los andinos decían me hizo el clic y me dio toda una línea terapéutica que consiste en quitar. Y es mucho más exitosa que ir a agregar. Y además que le devuelve el poder a la persona. Ya. Sí, de hecho, redundando en esta información, doctor, justamente pasa como cuando en un computador tienes cierta información, digamos, estás haciendo tu libro y lo guardas en Word, le das guardar. Y luego abres y guardas con otro nombre. Y luego vuelves a abrir otro, complementas y guardas con otro nombre. Y así vas guardando. Llega el momento que no sabes ya cuál es el bueno. Te confundes. Entonces, en la misma situación, si alguien que tiene mentalidad de pobreza, tú le empiezas a poner la mentalidad de riqueza, va a tener los dos archivos y en alguna situación no va a saber cuál abrir. Y a veces sí le atinará y a veces no. ¿Qué pasa si tú le das delete a lo que ya no sirve a la pobreza y ya solo queda, después de deshipnotizar la pobreza, ahora metes lo que es riqueza? El único archivo que va a tener es ese y es el único que va a poder abrir. De hecho, hay una parte de una disciplina que es Ho'oponopono que se encarga de una manera sistemática de estar borrando muchos archivos, ¿sí? Y bueno, eso apoyado con hipnosis o con PNL, más aparte elevándolos en el nivel de conciencia, obviamente va a dar un resultado más rápido y extraordinario. Exacto. Fíjate que a esto tú puedes ayudar a la persona con hipnosis, ¿cierto? Yo le llamo hipnosis transformacional cuando la aplicamos a cosas de la vida diaria, corriente, tener más riqueza, por ejemplo, y quitarle la pobreza. Y te voy a explicar algunos métodos nuevos que hemos desarrollado también que no se conocen aún, ¿ya? Pero que son tremendamente potentes, y me voy a referir a ellos con un pequeño regalo también para los que escuchen que les pueda servir a ellos, ¿ya? Yo recuerdo, primero, estas personas que van al espejo y se dicen insultos, se están hipnotizando a ellas mismas, a la idea del daño, se están hipnotizando. Entonces no saco nada yo con llevarla y hacer hipnosis con ellas, diciéndole que van a estar bien si ellas se siguen hipnotizando que van a estar mal. Entonces el punto de quitar el delete de ese archivo es tremendamente importante. Y fíjate que en casi ningún programa profesional te lo mencionan. Yo he estado con los grandes, y excepto unos muy pocos, Erickson lo entendía muy bien, pero la mayoría te dicen agrégale, cámbiale la vida a la persona, hazle hipnosis, métele un script, métele unas sugestiones, métele esto. Yo diría, antes de meterle, retírale. No puede dos cuerpos ocupar un mismo espacio, tienes que retirar, como decías tú. Si no retiras, ya está llena esa taza. La taza no puede, si está llena no la puedes llenar con más.
se te rebalsa, como la historia del maestro Tao, ¿cierto? Que Mm. no puede llenar más porque se rebalsa, porque está llena ya. Entonces, si la persona tiene esto, tienes que quitarle eso primero. Si no vas a tener, y mucha gente tiene problemas terapéuticos, yo conozco muchos terapeutas que acuden a mí por consejos, porque, y alumnos míos que he formado muchos trainers de PNL y hipnoterapeutas, hipnoanalistas que he formado en muchos estos años, que acuden a mí para pedirme consejos cuando no saben cómo sacar algo. Tú no puedes poner algo si no sacas primero algo. ¿Ya? El delete es esencial. Yo te voy a contar una experiencia personal mía también, si me permite, en esta entrevista. Adelante, adelante. Mira, yo tuve mucho éxito. Esto se aplica al éxito, se aplica a la fobia, se aplica a lo que tú quieras. Todo lo que estamos hablando tiene una aplicación multidimensional y absolutamente universal en todos los problemas de la gente. Ya, en esta era de la conciencia se empiezan a entender estas cosas. Cuando a mí me fue muy bien siempre, incluso en mi familia, siempre me decían, cuando yo tenía unos 12 años más o menos, me decían, tú vas a ser rico, tú vas a ser el rico de la familia, esas historias que se cuentan, la dieron conmigo, porque yo siempre tuve como una mucha autoestima, ¿ya? Y fui creando una aura así, pero notaba que a pesar que me iba bien en lo económico, ¿ya? Me costaba, o sea, tenía que hacer mucho esfuerzo para tener una economía, me iba bien, tenía buenos resultados, pero con mucho sacrificio, con mucho viaje, con mucho trabajo, un trabajo enorme. ¿De dónde viene esto? Fíjate que en algún momento me di el trabajo, ¿cierto?, de entrar en un estado de trance, estado crepuscular de la mente, y me lleva exactamente el momento en que me acuerdo tenía unos 4 años, 5 años, alrededor de esa edad, estaba sentado en un mueble que había en el patio de mi casa. Mi padre había construido un mueble y lo estaba por entrar y yo me puse a jugar arriba de él y lo había dejado ahí. Él viajaba mucho y trabajaba mucho fuera de casa, ¿ya? Y escucho a mi mamá, mi madre, mientras yo estaba jugando con mi perro, escucho a mi madre que dice, tu padre se sacrifica tanto, porque es necesario que él se sacrifique para poder ayudar a traer dinero a la casa. El Wow. dinero cuesta mucho ganarlo. Y sabes, cuando llegué a ese momento en este estado crepuscular, fue tan impactante para mí encontrar que esa historia y esa información estaba en mi subconsciente completamente, en mi esfera de energía personal. Ya vamos a hablar, el subconsciente yo lo detecto en este minuto como una esfera de energía codificada de información. Y en esa información, esos códigos estaban allí vivos y me estaban trayendo una y otra vez este problema de tener que trabajar mucho. Cuando disolví eso, empezó a llegar el mismo resultado y esforzándome, pero en un tercio de lo que lo hacía. Y además, con la sensación de libertad, porque no solo era trabajar esto, sino que era la sensación de que debía hacerlo, Ujú. con un estrés interior innecesario, absolutamente innecesario, y que incluso me producía una cantidad de esfuerzo adicional, porque tú puedes trabajar estando contento, con un buen estado de ánimo, o puedes trabajar estresado pensando que esto debe hacerse con mucho esfuerzo, y es totalmente diferente la energía que consumes. Es correcto. Entonces, es un ejemplo que mucha gente puede tener cosas así, y son la causa de las realidades que están viviendo el día de hoy. Eso había que quitarlo. Yo no sacaba nada con agregar cosas. Como decías tú, había que borrar ese archivo, Ujú. que le podían meter información, pero mi subconsciente se iba a confundir con dos informaciones contrarias. Entonces, había que retirarlo. Y luego, fíjate que ni siquiera tuve que darme ninguna sugestión de que yo no necesito todo el dinero. No tuve nada, simplemente bastó con sacar. Y eso fue todo. Ya, te cuento ese ejemplo para que a alguien que esté escuchando le puede servir también como un ejemplo concreto de lo que estamos explicando acá, que era un estado artificial que yo estaba creando. No era un estado natural. Mi estado natural era simplemente trabajar contento. Ese era mi estado natural. Con eso nací. Pero me agregaron, me añadieron cosas y me hicieron tornarme en algo artificial mi Ujú. madre. Sin intención, ella Claro. sin intención. Claro, de hecho, una situación, bueno, ese tipo de situaciones que mencionas, doctor, las trato en un curso que doy online y presencial también, eh, donde no basta a veces el tener decretos o decir palabras positivas, donde no basta
tener la emoción y la actitud. Hay muchas personas que me encuentro que piensan que, oye, Fer, mira, yo hablo bien bonito, yo me decreto todas las mañanas, hasta yo pinto en el espejo y tengo toda la intención, pero algo pasa que no me funciona. Y es ahí donde yo les hago la similitud y la ilustración de que nuestra vida es como un velero. Tú con palabras positivas para decir quiero llegar a esa isla, tú diriges las velas, voy a esa isla, ya sé mi destino. Punto número uno, saber hacia dónde quieres ir. Porque dicen que el que no sabe a dónde va, cualquier camión le queda bien. Entonces, saber a dónde quieres ir y hacia allá diriges tus velas con palabras positivas, todo. Tu buena actitud, dices, voy hacia esa isla. Y empieza a soplar el aire y nada más no avanzas. O nada más se mueve, vas para atrás y para adelante. ¿Qué pasa? Se nos olvida que tenemos que quitar el amarre que se tiene al puerto. Todos los barcos, para que no se vayan, tienen un amarre, que pueden ser ciertos bloqueos mentales que ya sabes que tienes. Entonces, quitamos bloqueos y dices, ahora sí, ya voy para allá. Y de repente quedas frenado por el ancla, por los anclajes de la infancia, que ahí hay muchas formas de quitarlo. Hay quienes prefieren subir el ancla poco a poco con biodescodificación, con otro tipo de herramientas que son largas, desde mi punto de vista, a veces dolorosas, y se van al árbol y al transgeneracional, y ok, están levantando el ancla, requiere mucho esfuerzo, pero se puede. Es lo que se necesita para que quedes libre y llegues a tu destino. O hay quienes prefieren cortar el ancla que se quede ahí, porque a mí lo que me interesa es llegar a mi destino y son técnicas y herramientas mucho más rápidas. Entonces, a veces lo que falta es justo lo que mencionas, un anclaje que quedó en tu infancia, que fue puesto accidentalmente, cero intención por tu mamá y que tu inconsciente, tu SRA lo tomó y ahí estaba, dejándote que no avanzaras, mucho esfuerzo, hasta que pudiste dar con ello, quitarlo y cambió tu vida y llegaste a tu destino. Fíjate, Fer, lo que tú dices es tan importante y refuerza la idea de que como terapeutas, coach, tenemos que cambiar esa mentalidad de agregar. Hay que incorporar el sacar primero, quitarle el ancla, como dices tú, porque si no, ese barco le puedes poner todo el combustible que quieras, le puedes poner un cohete, un motor a chorro, pero no te va a salir porque está anclado. Y ahí la disciplina como la PNL, hipnosis, han tenido la otra orientación, la orientación un poquito equivocada, diría yo, de vamos primero a darle, yo soy el que tengo el poder. Primer error. Segundo, hay que darle, no, quítale. Y el pensamiento positivo, que son buenas, en su esencia son muy buenas. Yo en estas pacientes, en estas clientes o coaches, les quité esa impronta que tenían como Luis acá, pero yo me di cuenta que si no subía al nivel del colibrí y hacia el cóndor, donde ellas se decían cosas diariamente, mi trabajo lo iban a volver a formar, lo que había hecho yo lo iban a volver a formar, iban a volver a tener problemas quizás peores o de otras clases. Entonces, esto es vital, entenderlo. Es correcto. ¿Vamos bien con el tiempo? Vamos bien con el tiempo. Dame la introducción de la siguiente cápsula para que podamos, digámoslo así, darle continuidad a todo esto y las personas que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos tengan tiempo de ya sea ponerle pausa o lo vamos a generar un video diferente para que puedan tomar agua, hacer cualquier otro tipo de actividad, pero sí me gustaría que cerraras y que me dieras la introducción del siguiente tema, de la siguiente cápsula, doctor, por favor. Bueno, lo que hemos visto hasta acá nos va llevando inevitablemente a una nueva idea, que es la idea de cómo se comporta el tiempo en el pensamiento multidimensional. Que eso es clave también de entender y requiere un análisis y una explicación que vamos a ver a continuación. Ok, perfecto amigos, pues ya lo saben, hasta aquí llegamos en esta plática, segunda plática con el doctor Rod Fuentes y en breve traeremos más información. Me despido, mi nombre es Fer Reyes, nos vemos pronto.